Como decíamos, estamos viendo el ciclo while, que es, literalmente significa mientras, y en este caso do while, hacer mientras, y lo que hace es ejecutar un código mientras se cumpla una condición. Entonces ahora vamos a escribir el código del problema, del práctico. Entonces, primero voy a definir, como siempre, la variable que quiero usar. Y aquí escribo do while. Mira, a veces uno se equivoca así, pero la mayoría de las veces Excel lo arregla automáticamente. Entonces, do while i sea menor a 10. Se me perdió el mouse. Y sea menor a 10. Como sale en el ejemplo del práctico. Ah, se me olvidó mencionarles que ya pude subir el Power. Y también pude subir el Excel que les dije al principio, para que lo descarguen. Entonces, mientras i sea menor a 10, le voy a decir que me escriba en la celda i,2 funciona. Y además esto le quiero unir en el texto que me escriba la variable i. Y aquí tengo que decirle que a i le sume 1. Y después le tengo que decir que aquí termina el ciclo. Que dé vuelta de nuevo. Ya antes habías definido el i igual a 1, ahí arriba. Toda la razón. Si es que no lo defino, me va a tirar un error. Porque al principio i no tiene ningún valor, entonces no puede ver la condición. Entonces probemos. Le puse play. Ahora tengo que abrir la planilla. Ya está. Funciona. Entonces lo que hace primero, i es igual a 1, entonces me escribe acá en la celda 1,2 es igual a funciona 1. Después le sumo 1 al i, y entonces ahora hace lo mismo, pero para el i igual a 2. Es súper parecido al for. Y así, hasta el 9. Y como ve que después i es 10, lo deja de hacer, porque ya se cumple la condición. Entonces, aquí en este ciclo se suelen utilizar cosas distintas, como me preguntaron antes, si es que se podía restar en el step, en el for, por ejemplo, o multiplicar, etcétera. Aquí yo puedo hacer todas esas cosas libremente. En el while se utiliza eso habitualmente. Entonces aquí yo le puedo poner i es igual a 2 por i, por ejemplo. Entonces va multiplicando por 2 el i. Se me olvidó compartir el power. Ahí está. Entonces le puedo poner i es igual a 2 por i, o le puedo poner i es igual a i menos 1, le resto 1, i es igual a i menos 0,1, y así. Puedo hacer lo que quiera con el i, y eso manipularlo según lo que yo necesite. Entonces, vamos a hacer lo mismo que en el ciclo for, es decir, encontrar los resultados de la función, pero con x entre 0 y 10, y vamos a saltar desde 0,1, en vez de ir con el i 1, 2, 3, vamos a saltar 0,1. Entonces vamos a hacerlo. Entonces sub función 2. Ya. Entonces, ¿alguien tiene el Power abierto? ¿Alguien que me pueda redactar lo que sale adentro del while? Y menor a... Yo lo tengo, espera un poquito. Le falta definir la variable i, ¿o no? Sí, eso mismo les quería... Lo estoy haciendo a propósito porque les quería decir una cosa. Dim y... ¿Te lo digo todo lo que hice acá? Dime el while primero, solo el while. Sin el dim.
Ah, es menor o igual a 10. Menor o igual a 10. Ya. Abajo dice cells C,1 igual a I por I más 3 Ya. partido en I más 2. Lo de abajo igual. Sí, todo lo que esté. Güey. Abajo dice I es igual a I más 0,1. Y abajo dice C es igual a C más 1. Y ahí termina. Y ahí pone loop. No les puse la definición al principio de las variables a propósito porque hay veces que uno va a escribir el programa, uno tiene la idea, pero al principio muchas veces uno no sabe cuántas variables va a usar o qué variables va a usar. Por eso, algo que se puede hacer acá es primero escribir el programa, las ideas que yo tenga, y cuando yo vea cuáles son todas mis variables y qué tipo de variables necesito, ahí yo las puedo definir después, y no hay ningún problema. Entonces aquí ahora yo sé, ya, voy a utilizar una variable i, y yo veo que le estoy sumando 0,1, entonces no puede ser un entero. Así que le voy a decir que sea un doble, que es un número real, como dijimos. Y estoy viendo, ya, entonces voy a hacer una C que vaya de 1 en 1, entonces yo sé que esta es un entero. Es una forma de definir las variables. Ya, perfecto. Entonces ahora estudiamos el código. Ya, primero dice hacer mientras y sea menor o igual a 10. Después cells C como coma 1. ¿Alguien sabe por qué le estoy poniendo C y no I? ¿Y por qué estoy usando otra variable más aparte del I? ¿Alguien tiene una noción? Porque no parte del 1. No, no sé. Ya. Porque el i es un decimal Sí, porque el I es un decimal. Ah, y el c es un entero. Sí. ¿Y por qué? Entonces la celda no puede partir de un decimal. Eso mismo. Si yo pongo solo el I, esto va a leer celda. Se me olvidó aquí definir que el I tiene que partir en 0. Aquí estaré diciendo celda 0,1. No existe la celda 0,1. Existe la celda 1,1. Y después va a decir que el I sea igual a 0,1, entonces va a decir celda 0,1,1 y eso no existe, pues no sirve, me va a tirar un error. Por eso aquí yo defino primero un C para que se mueva por la celda y yo lo puedo mover como quiera. Y defino un I para que me haga los cálculos con los I que yo quiero. ¿Se entendió? ¿Queda alguna duda de esto? En su falta. Ya. Entonces. Esto nos muestra que es súper versátil el while. Yo puedo hacer lo que quiera con él. Yo puedo definir un paso de una variable aquí, por ejemplo, y puedo agregar 10 variables más y hacer lo que quiera con esas 10 variables más y hacerlas avanzar. Y puedo hacer un montón de cosas con este ciclo. Al I le sumaste 0,1 porque se te ocurrió o porque el problema decía eso. Porque el problema nos pide que evaluemos la función de 0,1 con un salto de 0,1. Ah, ya, ok. O sea, primero para x0, después para x0,1, después para x0,2 y así. Ya. No lo hemos probado. Ahí cambió.
lo que se ve acá. No sé si se ve la celda. Sí, sí se ve. Bueno, ahí me puso los resultados. Y ahora lo hizo hasta el 100. Bueno, 101 porque partía en la celda 1. Perfecto. Seguimos con el siguiente. Ciclo do until. Este literalmente dice hacer hasta. Como dice su palabra, lo que hace es ejecutar un código hasta que se cumpla una condición. Habitualmente se puede hacer exactamente lo mismo con los dos, pero hay gente que le cuesta menos pensar, entender este ciclo que lo otro, o al revés, entonces depende de lo que a uno más le acomode. Entonces lo que dice este código es hacer hasta que i sea igual a 100, que celda i,1 sea, que celda i,1 sea igual a lo que sale aquí, i por i más 2, y le sumo 1 a i. Entonces después va a ser lo mismo para i igual a 2, i igual a 3 y así, hasta que i sea igual a 100. Esto es equivalente a un while que me diría do while i sea menor o igual a 100, mientras i sea menor o igual a 100. Entonces, ¿quedó claro esto? ¿Hay alguna duda? Sí, quedó claro. Ya, porque no lo voy a escribir en el Excel, considerando que es relativamente sencillo para darle más tiempo a los otros ejercicios. Ya, entonces vamos a hacer el primer ejercicio. ¿Alguien lo redacta por mí? ¿Alguien que quiera leerlo? ¿Cómo leerlo mientras lo pones en el Excel? No, solo leerlo por leerlo, porque Ya yo hay que lo ser leo. pesado. En una misión para salvar al mundo, viajaste al pasado y te encontraste con Leibniz en 1682. Él planteó que la siguiente serie sirve para estimar el valor de pi, pero no lo ha podido probar ya que el cálculo a mano es demasiado tedioso. Y sale la ecuación. Por eso tú, que sabes Visual Basic, te has ofrecido para estimar su valor en un programa de Excel y así salvar al mundo del apocalipsis. Eso. Esto es una serie de aproximación y esta es la primera mirada que van a tener a lo que son los métodos numéricos, que es lo que ven después. Y por eso se llama el ramo cálculo numérico. Lo que hacen los métodos numéricos es calcular mediante el computador, mediante programas, hacer cálculos así muy rígidos de cosas que son prácticamente imposibles de hacer a mano. Imagínense resolver esta sumatoria a mano. Es, como dice aquí, muy tedioso y antes habían matemáticos que lo hacían y se demoraban años en calcular algo para hacerlo a mano. Y hay, por ejemplo, ecuaciones que no se pueden resolver analíticamente, o sea, no se puede encontrar un x igual a tanto, sino que se puede hacer resolver simplemente haciendo cálculos repetitivos una y otra vez, que a mano uno se puede demorar años. Entonces, los métodos numéricos existían desde antes, pero eran una tremenda lata. Ahora existen los computadores, existen los ciclos, como vimos recién, que pueden hacer tareas repetitivas instantáneamente y se pueden resolver estos problemas, que es lo que vamos a hacer ahora. Ahora la ecuación se ve acuática, se ve como algo terriblemente complejo, pero en realidad no es tan así. Voy a hacer una nueva hoja para que quede más claro. Y aquí, entonces,
vamos a construir una subrutina que nos va a aproximar pi. Entonces, como dijimos antes, vamos a poner la definición de las variables después, porque primero vamos a construir nuestro código. Lo que tenemos en la ecuación, si es que están viendo el power, es una sumatoria, ¿no es cierto? Y la sumatoria es la suma de muchos términos. Entonces, primero les voy a escribir cómo es de forma general que se resuelve una sumatoria, y después les voy a pedir a ustedes que completen lo que queda del código. Entonces, voy a ocupar un ciclo for. Y aquí les voy a decir cómo se hace una sumatoria. Primero, lo que uno hace es definir un término. Le voy a poner que es igual a i. Y después, yo tengo que poner que mi sumatoria va a ser esto. ¿Se ve el código? Sí. Ya. Entonces, como ya tenemos las variables, las vamos a definir. Víctor, ¿Sí? ¿por qué suma más término? Te lo voy a explicar. Al tiro. Ya. Digamos que lo que estamos resolviendo es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i. Entonces, cuando uno hace esa sumatoria, uno dice 1 más 2 más 3 más 4 más 5, ¿cierto? ¿Qué es eso? Hasta n. Entonces, lo que uno hace primero aquí es poner cómo es el término de la sumatoria, que en este caso es i, de la sumatoria que les dije recién. Entonces, yo tomo ese término y se lo sumo a lo que tenía antes. En este caso, yo parto con la suma igual 0 porque no he sumado nada. Entonces va a ser 0 más 1. Y ese valor se guarda en suma. Después, cuando i es igual a 2, digo que término es igual a 2. Como suma ya es 0 más 1, ahora va a ser 0 más 1 más 2. Para i igual a 3 va a ser término igual a 3. Entonces, como suma ya es 0 más 1 más 2, va a ser todo esto 0 más 1 más 2 más 3. Y así hasta el infinito. ¿Se entiende? El término, lo que yo hago es definir el término que está dentro de la sumatoria y suma el resultado que voy a obtener al final de la sumatoria. Entonces yo puedo poner el término que aquí el que yo quiera y esto va a funcionar. Oye, Víctor, Uh-huh. ¿y el programa va a entender que es n? No, como está escrito ahora, no. Ya. Por eso lo vamos a resolver después. Ya quedó claro lo de la sumatoria, quedaron igual es complejo. Pero por el momento, si es que les cuesta mucho entenderlo, lo primero que pueden entender es que para resolver cualquier sumatoria, cualquiera, la hacen así, de esta forma. Es como casi un axioma la cuestión. Ya. Entonces ahora, considerando que mi término de la sumatoria no es sí, sino que es otra cosa más compleja, ¿qué pongo en término? ¿Quién me lo puede redactar según el problema que está en el Power? Dice 4 por... ¿Cómo? Perdón, se escucha súper bajito. 4 ¿4? por paréntesis, paréntesis, menos 1, cierra paréntesis, elevado a i. Menos 1, elevado a i. Cierra paréntesis, slash,
paréntesis 2 por i más 1. Slash 2 por i más 1, exacto. Sí, y es el 2 por i, eso mismo, en paréntesis. Eso mismo. Ya, uno piensa, ya, acá tenemos la sumatoria lista. Pero si yo le pongo play, me va a tirar error. Ah, pero me tiró error porque no puse el next. Next y. Ahora sí. Qué raro que me quedó acá. No va a funcionar esto porque no me tiró nada. Porque tenemos aquí n. ¿Qué es n? El n es... Bueno, primero viendo el power, ¿alguien entiende que alguien me puede decir qué es el n? El n es un valor que va avanzando y tiende a infinito. Sí, tiende a infinito. Pero el n es el término final de la sumatoria, ¿no es cierto? Sumo desde i igual a 1 hasta n. ¿Va a ser como cuántas veces se tiene que hacer la sumatoria? Es claro, ¿cuántos términos va a tener? Entonces, yo quiero aproximar, estamos aproximando el valor de pi. Entonces, mientras mayor sea el n, mientras más términos yo le pongo a la sumatoria, más preciso va a ser el cálculo. Entonces, yo les voy a decir al programa, o sea, al usuario, perdón, que me ingrese el valor del n, y ahí puedo ir probando con lo que sea. Entonces, input box, ingrese valor de n. Tiene que ser un entero, porque es un término de la sumatoria. O sea, aquí yo le voy a decir al programa que me tire el resultado. El valor de pi es, y aquí para unirlo, como vimos antes, tengo que usar esta cosita, que es concatenar. Y el valor de pi va a ser el resultado de la sumatoria. ¿Se entiende? Ya. Se lo voy a poner play. Este es el valor de n. Le voy a poner 2, uno bien chiquitito. Me tiene una cosa nada que ver. ¿Por qué? Porque es muy bajo el n. Entonces ahora le voy a tirar 100. Se me está yendo por otro lado. ¿Qué faltó? Les digo el tiro porque se me está yendo para el otro lado. En el power está puesto que el i parte desde 0. Sí. Se hace toda la diferencia. Ahí está más cercano, pero igual está súper lejano. Ahora tiro 10. Ya está más cerca. 100. Se parece más. 10.000. Ahí está mucho mejor. Bueno, ya sí, yo puedo ir aumentando hasta que el computador tiene una limitada capacidad de cálculo y me va a tirar un error, pero eso ya estamos en un valor súper aproximado de pi. Ahí ya colapsó el computador. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Ya, bacán. 10 minutos.
Voy a abrir otra sesión para alcanzar a hacer tranquilo este problema. Que todavía quedan 20 minutos. Así que voy a cerrar esta y voy a abrir otro tiro para que se metan el tiro ya. Ya.